Tras la muerte de Jesús, su sacrificio marcó un antes y un después no solo en la historia humana, sino también en los eventos espirituales que tuvieron lugar. Según los relatos bíblicos, 5 cosas impactantes ocurrieron inmediatamente después de su muerte en la cruz, dejando señales claras de que su sacrificio era único y trascendental. No te quedes fuera de esta aventura. Suscríbete, dale like y activa la campanita para más contenido que reta tu mente y fortalece tu espíritu. La primera de estas manifestaciones fue el oscurecimiento del cielo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 45, se relata cómo, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo una oscuridad total en toda la tierra. Este evento extraordinario no fue algo normal, sino una señal evidente de que algo sobrenatural estaba sucediendo. Este fenómeno simbolizó el juicio de Dios sobre el pecado y la gravedad de lo que estaba ocurriendo en el Calvario. La segunda señal fue el poderoso terremoto que sacudió la tierra justo después de que Jesús entregó su espíritu. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 51, este terremoto no solo fue físico, sino que tuvo un impacto espiritual. Las rocas se partieron y la tierra tembló como respuesta a la muerte del Hijo de Dios. Este evento reflejó la magnitud del sacrificio de Jesús y la conmoción que provocó tanto en el cielo como en la tierra. Otro evento significativo fue la rotura del velo del templo. Este velo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo de Jerusalén, se rasgó en dos, de arriba abajo, en el momento exacto de la muerte de Jesús. Esto se menciona en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 38. La importancia de este hecho radica en que el velo representaba la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Su rasgadura simbolizó que, a través de la muerte de Jesús, se había abierto el acceso directo a Dios, eliminando la barrera que nos separaba de Él. Cada uno de estos eventos está cargado de simbolismo y poder espiritual. En la siguiente sección, exploraremos cómo estos fenómenos afectaron a los testigos y su significado en el contexto del plan divino de redención. Uno de los momentos más impactantes registrados tras la muerte de Jesús fue la declaración de fe de un centurión romano. Este soldado, acostumbrado a supervisar ejecuciones, quedó profundamente conmovido por lo que presenció en el Calvario. Según el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 39, al ver cómo Jesús murió y los eventos extraordinarios que ocurrieron, exclamó, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Este centurión no era un seguidor de Jesús. Su trabajo consistía en mantener el orden y garantizar que las ejecuciones se llevaran a cabo correctamente. Sin embargo, algo en la manera en que Jesús entregó su espíritu, junto con los fenómenos sobrenaturales, lo llevó a reconocer una verdad que iba más allá de lo que podía explicar. Su declaración se convirtió en un testimonio inesperado de la divinidad de Jesús y el impacto universal de su muerte. Otro acontecimiento sorprendente fue la resurrección de santos que habían muerto anteriormente. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 52, 53, muchas tumbas se abrieron tras el terremoto, y cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Estos santos salieron de sus tumbas después de la resurrección de Jesús y se aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Este evento fue único, una señal poderosa que anticipaba la resurrección de Jesús y ofrecía una muestra del poder de Dios sobre la muerte. Aunque no se dan detalles sobre las identidades de estas personas, se describe que eran santos, personas justas que habían vivido de acuerdo con los mandamientos de Dios. Su resurrección no fue solo un milagro aislado, sino un recordatorio de la promesa de vida eterna para quienes tienen fe en Cristo. Además, esta resurrección se conecta con las profecías del Antiguo Testamento, como las palabras de Daniel, capítulo 12, versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. Este evento también reforzó la esperanza en la resurrección final prometida por Jesús, un tema central en el mensaje del Evangelio. Estos acontecimientos no solo marcaron un cambio espiritual, sino que también impactaron profundamente a quienes estuvieron presentes. Desde un centurión romano hasta los habitantes de Jerusalén, las señales de la muerte de Jesús no dejaron dudas sobre su significado divino. En la próxima sección, exploraremos la importancia de la tumba vacía y cómo este evento transformó la historia para siempre. La tumba vacía de Jesús es uno de los eventos más significativos en la historia del cristianismo, marcando el cumplimiento de las promesas de su resurrección. Según el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 1,
6. Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y otra María visitaron el sepulcro. Al llegar, encontraron que la piedra había sido removida, y un ángel les anunció, no está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Este evento no solo confirmó la victoria de Jesús sobre la muerte, sino que también estableció el fundamento de la fe cristiana. La tumba vacía simboliza que Jesús no solo murió por los pecados de la humanidad, sino que también venció la muerte, asegurando la promesa de vida eterna para quienes creen en él. José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, desempeñó un papel clave en el entierro de Jesús. Según Mateo, capítulo 27, versículos 57, 60, José, un hombre rico y seguidor secreto de Jesús, pidió a Pilato el cuerpo de Cristo. Con la ayuda de Nicodemo, lo envolvió en lino limpio, lo colocó en una tumba nueva y selló la entrada con una gran piedra. Este acto cumplió la profecía de Isaías, capítulo 53, versículo 9, que decía que el Mesías sería sepultado con los ricos. A pesar de estos cuidados, los líderes religiosos estaban preocupados por la posibilidad de que los discípulos robaran el cuerpo y afirmaran que Jesús había resucitado. Por ello, pidieron a Pilato que asegurara la tumba con un sello y colocaran guardias para vigilarla, Mateo 27, versículos 62, 66. Sin embargo, estos esfuerzos humanos no pudieron evitar el milagro que estaba por suceder. El relato de la tumba vacía está lleno de detalles que subrayan su autenticidad. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, encontraron no solo la piedra movida, sino también guardias aterrorizados, incapaces de explicar lo ocurrido. Según Mateo, capítulo 28, versículos 11, 15, algunos de los soldados fueron sobornados por los sacerdotes para difundir la versión de que los discípulos habían robado el cuerpo mientras dormían. Sin embargo, esta mentira no pudo detener la propagación del mensaje de la resurrección. La tumba vacía no es solo un evento histórico, sino un símbolo eterno de esperanza y victoria. Representa el triunfo de la vida sobre la muerte y la confirmación de las palabras de Jesús en Juan, capítulo 11, versículos 25, 26, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este acontecimiento no solo impactó a quienes lo presenciaron, sino que también transformó la historia humana y espiritual para siempre. En la siguiente sección, profundizaremos en el impacto de este evento en los primeros seguidores de Jesús y cómo la resurrección inició una nueva era de fe y redención. La resurrección de Jesús no solo transformó a sus seguidores inmediatos, sino que también marcó el comienzo de un movimiento que cambiaría al mundo para siempre. Tras la tumba vacía, las primeras apariciones de Jesús resucitado fortalecieron la fe de los discípulos y les dieron la valentía para proclamar el mensaje del Evangelio. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19, 20, relata que Jesús se apareció a los discípulos mientras estaban reunidos a puerta cerrada por temor a las autoridades. Les mostró sus manos y su costado, demostrando que realmente había vencido la muerte. Esta experiencia cambió a los discípulos de hombres temerosos a testigos valientes dispuestos a dar sus vidas por la verdad que habían presenciado. Uno de los momentos más conmovedores fue el encuentro entre Jesús y Tomás. Según Juan, capítulo 20, versículos 24, 29, Tomás, quien no estaba presente en la primera aparición, se mostró incrédulo ante los relatos de los demás discípulos. Sin embargo, cuando Jesús se le apareció y le permitió tocar sus heridas, exclamó, Señor mío y Dios mío. Este evento no solo reafirmó la realidad de la resurrección, sino que también destacó la importancia de creer incluso sin haber visto, como Jesús le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Otra aparición significativa ocurrió en el camino a Emaús, narrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13, 35. Dos discípulos caminaban hacia Emaús, discutiendo los eventos recientes, cuando Jesús se les unió, aunque no lo reconocieron al principio. A lo largo del camino, les explicó las Escrituras, mostrando cómo todo lo sucedido estaba predicho en los textos sagrados. Al compartir el pan con ellos, sus ojos fueron abiertos, y lo reconocieron antes de que desapareciera de su vista. Este evento subrayó cómo la resurrección de Jesús daba pleno sentido a las promesas del Antiguo Testamento. Las apariciones de Jesús no se limitaron a sus discípulos inmediatos. Según el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 5, 8, Jesús se apareció a más de 500 personas en una ocasión, además de a Jacobo y, finalmente, al mismo Pablo.
Estas múltiples apariciones ofrecieron pruebas sólidas para aquellos que dudaban y fortalecieron la convicción de los primeros creyentes. La resurrección también trajo consigo una misión clara para los seguidores de Jesús. Antes de ascender al cielo, Jesús les dio el mandato conocido como la Gran Comisión, registrado en Mateo, capítulo 28, versículos 19, 20, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este llamado impulsó a los discípulos a llevar el mensaje de salvación más allá de las fronteras de Israel, marcando el inicio de la expansión global del cristianismo. En las siguientes secciones, exploraremos cómo este mandato y las promesas de Jesús continuaron transformando a los discípulos y preparando el camino para la llegada del Espíritu Santo, quien sería el consolador y guía prometido por Cristo. La resurrección de Jesús no solo aseguró la victoria sobre la muerte, sino que también inauguró una nueva etapa en la relación entre Dios y la humanidad. Antes de ascender al cielo, Jesús prometió a sus discípulos que no estarían solos, sino que recibirían el Espíritu Santo, quien sería su guía y consolador. Este evento transformador, conocido como el Día de Pentecostés, marcó el inicio de la Iglesia y cumplió las palabras de Jesús en Juan, capítulo 14, versículos 16, 17, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 4, 8, Jesús instruyó a sus discípulos a permanecer en Jerusalén y esperar la promesa del Padre. Les aseguró que serían bautizados con el Espíritu Santo y recibirían poder para ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este mensaje reafirmaba su misión global y daba a los discípulos la confianza necesaria para llevar el Evangelio a todas las naciones. La ascensión de Jesús, registrada en Hechos, capítulo 1, versículos 9, 11, fue un momento crucial. Mientras los discípulos observaban, Jesús fue llevado al cielo y ocultado por una nube. 2 ángeles les aparecieron y les dijeron que Jesús regresaría de la misma manera en que lo habían visto subir. Este evento no solo marcó el final de la misión terrenal de Jesús, sino que también dejó a sus seguidores con la esperanza de su retorno glorioso. 10 días después de la ascensión, en el día de Pentecostés, se cumplió la promesa del Espíritu Santo. Según Hechos, capítulo 2, versículos 1, 4, mientras los discípulos estaban reunidos, un estruendo como de un viento recio llenó la casa, y lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este evento milagroso atrajo a una multitud, y Pedro, lleno del Espíritu, proclamó un mensaje poderoso que resultó en la conversión de 3,000 personas ese día. El Espíritu Santo no solo capacitó a los discípulos para predicar con valentía, sino que también les dio poder para realizar milagros, como la sanidad de enfermos y la expulsión de demonios. Estas señales confirmaban el mensaje que predicaban y demostraban que el reino de Dios había llegado con poder. La obra del Espíritu Santo marcó un cambio radical en los discípulos, quienes pasaron de ser hombres temerosos a líderes audaces de un movimiento que cambiaría el mundo. Además, la llegada del Espíritu Santo cumplió las profecías del Antiguo Testamento, como Joel, capítulo 2, versículos 28, 29, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este derramamiento no estaba limitado a un grupo selecto, sino que estaba disponible para todos los creyentes, mostrando la inclusividad del plan de salvación de Dios. En la próxima sección, exploraremos cómo la obra del Espíritu Santo y las enseñanzas de Jesús continuaron impactando a los discípulos y cimentaron los fundamentos de la iglesia primitiva. La llegada del Espíritu Santo transformó a los discípulos y marcó el inicio de la iglesia primitiva, un movimiento que rápidamente se expandió más allá de Jerusalén. A través del poder del Espíritu, los seguidores de Jesús comenzaron a predicar el mensaje del Evangelio con audacia, enfrentando oposición y persecución sin titubear. Este nuevo poder no solo los fortaleció para enfrentar desafíos, sino que también les permitió realizar milagros que demostraban la verdad del mensaje que proclamaban. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 1, 10, Pedro y Juan realizaron uno de los primeros milagros registrados después de Pentecostés. A la entrada del templo, un hombre cojo de nacimiento pedía limosna. Pedro, lleno del Espíritu Santo, declaró, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Inmediatamente, el hombre fue sanado, y este milagro atrajo la atención de una multitud. Este evento sirvió para glorificar a Jesús y mostrar que su poder seguía activo a través de sus discípulos. Sin embargo, esta obra no estuvo exenta de dificultades. Los líderes religiosos de Jerusalén se sintieron amenazados por la creciente popularidad de los apóstoles y el mensaje de la resurrección de Jesús. Según Hechos, capítulo 4, versículos 1, 3, Pedro y Juan fueron arrestados y llevados ante el Sanedrín. A pesar de la presión, los apóstoles hablaron con valentía, afirmando que Jesús era la piedra rechazada por los constructores que había llegado a ser la piedra angular, Hechos 4:11 de la mañana. La comunidad de creyentes también reflejaba una transformación única. Según Hechos, capítulo 2, versículos 44, 47, los primeros cristianos vivían en unidad, compartiendo sus bienes y cuidando de los necesitados. Este estilo de vida contracultural demostraba el impacto del Evangelio en sus corazones y testificaba de la nueva realidad del reino de Dios. Conforme la iglesia crecía, también enfrentaba desafíos internos. Uno de los primeros problemas surgió en la distribución de alimentos entre las viudas hebreas y griegas, lo que llevó al nombramiento de los primeros diáconos, incluyendo a Esteban. Según Hechos, capítulo 6, versículos 8, 15, Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, conocido por realizar milagros y defender el Evangelio. Su valentía lo llevó a ser arrestado y, eventualmente, martirizado, convirtiéndose en el primer mártir cristiano, Hechos 7:54 de la mañana, 60. La muerte de Esteban marcó el comienzo de una gran persecución contra la iglesia, liderada inicialmente por Saulo, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo. Este período de persecución, narrado en Hechos, capítulo 8, versículos 1, 4, obligó a muchos creyentes a huir de Jerusalén. Sin embargo, en lugar de detener el movimiento, esta dispersión ayudó a que el mensaje del Evangelio llegara a nuevas regiones, cumpliendo las palabras de Jesús de que sus discípulos serían testigos hasta lo último de la tierra. La obra del Espíritu Santo no solo fortaleció a los apóstoles, sino que también fue clave para incluir a los gentiles en el plan de salvación. En Hechos, capítulo 10, versículos 1, 48, se relata cómo Pedro fue guiado por el Espíritu a la casa de Cornelio, un centurión romano, donde proclamó el mensaje del Evangelio. Este evento marcó un cambio radical en la iglesia, mostrando que la salvación estaba disponible para todas las naciones, cumpliendo las promesas de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra a través de Abraham. En la siguiente sección, exploraremos cómo la misión de los apóstoles y la obra del Espíritu continuaron extendiendo el Evangelio a todo el mundo, enfrentando tanto oposición como milagrosos avances. La expansión del mensaje del Evangelio a través de la obra del Espíritu Santo marcó el inicio de una transformación global. Los apóstoles, fortalecidos por su fe y por el poder del Espíritu, llevaron las enseñanzas de Jesús más allá de las fronteras de Israel, enfrentando desafíos que pusieron a prueba su fidelidad y compromiso. Uno de los eventos más importantes en esta expansión fue la conversión de Saulo de Tarso, más tarde conocido como Pablo. Según Hechos, capítulo 9, versículos 1, 19, mientras viajaba a Damasco para arrestar a cristianos, Saulo tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Una luz brillante lo cegó, y escuchó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este encuentro transformó a Saulo, quien pasó de ser un perseguidor de cristianos a convertirse en uno de los más grandes misioneros del cristianismo. Pablo dedicó su vida a proclamar el mensaje del Evangelio en regiones como Asia Menor, Grecia y Roma. Sus viajes misioneros, registrados en el libro de los Hechos y en sus epístolas, llevaron la buena nueva a judíos y gentiles, estableciendo comunidades cristianas en ciudades clave como Éfeso, Corinto y Filipos. A través de sus cartas, Pablo enseñó sobre la gracia, la justificación por fe y la unidad en Cristo, dejando un legado que sigue siendo fundamental para el cristianismo. A medida que la iglesia crecía, también enfrentó persecución desde el Imperio Romano. Los creyentes eran arrestados, torturados y ejecutados por su fe. Sin embargo, esta oposición no debilitó la iglesia, al contrario, fortaleció su testimonio. En los primeros siglos, los cristianos desarrollaron un profundo sentido de comunidad y solidaridad, apoyándose mutuamente en medio de las pruebas. Una de las señales más evidentes de la expansión del cristianismo fue el impacto cultural y social que tuvo en el Imperio Romano.
A través de su testimonio, los cristianos promovieron valores como el amor al prójimo, el cuidado de los más vulnerables y la dignidad de la vida humana, transformando gradualmente la sociedad. El mensaje del Evangelio no solo cambió la vida de los creyentes individuales, sino que también rompió barreras culturales y étnicas. Como señala Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta visión de unidad en Cristo fue revolucionaria en un mundo marcado por divisiones sociales y prejuicios. Además de la expansión terrestre, los apóstoles predicaron un mensaje de esperanza futura. La promesa del regreso de Jesús, conocido como la segunda venida, se convirtió en un pilar de la fe cristiana. Según Hechos, capítulo 1, versículo 11, los ángeles declararon que Jesús regresaría de la misma manera en que había ascendido al cielo. Esta expectativa de su regreso alentó a los creyentes a vivir en santidad y a proclamar el Evangelio con urgencia. El impacto de la resurrección y la obra del Espíritu Santo no solo transformó a los apóstoles y a los primeros cristianos, sino que también dejó un legado eterno. Hoy, millones de personas en todo el mundo continúan siendo testigos del poder de la muerte y resurrección de Jesús. Su sacrificio no solo venció al pecado y a la muerte, sino que también abrió un camino de reconciliación entre Dios y la humanidad. Los eventos que siguieron a la muerte de Jesús nos invitan a reflexionar sobre el impacto que este sacrificio tiene en nuestras vidas. Nos recuerdan que, a través de su resurrección, Jesús nos ofrece esperanza, vida eterna y una relación directa con Dios. Este mensaje, que comenzó con un pequeño grupo de discípulos, sigue resonando con poder en cada rincón del mundo, transformando vidas y dejando una marca eterna en la historia. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así no te perderás futuros videos llenos de datos interesantes y reveladores. Hasta la próxima.